un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Yo estoy encantada de tenerte aquí en este tercer capítulo del podcast transmitido desde una isla desierta. Y hoy tengo una persona muy especial y la verdad es una persona que yo admiro bastante. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con un diplomado en bioética por la UNAM. Actualmente labora en el área legal y de investigación en igualdad animal. Tiene 6 años siendo vegana y en este tiempo ha participado en programas y debates con una postura a favor de los derechos animales. Ella es Isa Franco. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Clau. Muy feliz de estar aquí. Aparte de esta introducción, ella es mi amiga, somos cercanas y la verdad es que fuera del aire siento que todo el tiempo estamos haciendo como un podcast, ¿no crees? Sí, esta plática siento que lo que vamos a hablar es lo que hemos hablado caminando a ir a comer y cosas. Sí, la verdad es que Isa tiene una mentalidad muy amplia. Yo te admiro la verdad porque tienes una retención increíble, o sea, amo. A ella le gusta mucho investigar, leer. Yo siento que es filósofa empírica. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre todo lo que ella ha visto alrededor de estos 6 años en el mundo en el que vivimos, su perspectiva y la de muchas otras personas que ha estudiado. Bueno, me gustaría empezar con la pregunta de ¿por qué consideras que los seres humanos nos cuesta crear empatía o nos creemos superiores? No sé, o sea, ¿tú por qué crees que esto pasa? Bueno, como dices, en estos 6 años no siempre tuve como impulso de investigar. Al principio todo fue muy, bueno, sé que esto es incorrecto, voy a dejar de hacerlo, pero no me involucré más. O sea, no me involucré con un movimiento, no leí al respecto, solo era como, sé que esto está mal, no voy a comer animales, no voy a explotarlos de ninguna forma y dejé de hacerlo. Y después tuve un acercamiento con la ética, que lo que tú mencionas como filosofía empírica o así. La ética es justo la filosofía aplicada. Tengo este conocimiento y ahora lo aplico en mi vida. Y entonces eso a través del veganismo pues es como un ejemplo muy, muy claro. Y cuando estudié bioética, que es multidisciplinaria, aprendí un poco de biología, que pues no soy abogada, entonces no vi nada al respecto en la carrera, y entonces ahí nos explicaron que la empatía es un elemento de la capacidad moral, es un elemento biológico, es el resultado de un proceso histórico que nos ha traído hasta aquí, también tiene que ver con el desarrollo de la corteza cerebral y no es una característica propia de los seres humanos, es decir, otras especies animales tienen la capacidad de sentir empatía y tienen una capacidad moral. Otros elementos de la capacidad moral son, por ejemplo, la cohesión social, que se formen grupos, que haya cuidados parentales, lo podemos ver casi todas y todos en nuestras casas, nuestros perritos o gatos, lo que sea que convivamos, cuando tienen crías, hay un cuidado parental. También cuando cooperan para conseguir alimento o para conseguir algo, estos videos graciosos también que vemos a veces que un perrito se sube encima de otro para robarse algo de la cocina, cosas así, eso es cooperación social. Entonces, no es que exista un obstáculo de tipo biológico, que igual la biología es súper amplia, para no poder sentir empatía por otros seres, sino que es algo totalmente aprendido. El doctor Alejandro Herrera, que es uno de los pioneros en México de hablar de zoética, que básicamente es ampliar nuestra consideración ética y moral a las otras especies. Él menciona que se ha asimilado ser maduro con una mente y un corazón frío, es decir, dejar de sentir admiración por otras especies, dejar de sentir este respeto que muchas veces lo experimentamos cuando somos niñas. Entonces él invita a sentir simpatía y curiosidad para derribar la barrera de la especie. Y siento que eso es como lo que muchas veces nos falta para sentir la empatía. Obviamente también está súper relacionado con todo lo que sostiene el sistema especista, entendiendo el especismo como una discriminación por especie en la que se pone al ser humano por encima de todas las otras especies. La doctora Nelly Lucano se refiere a humanocentrismo. Y entonces algunos de los pilares que sostiene el sistema especista y que haya esta dificultad para sentir empatía con otras especies son la desconexión, el manejo del discurso de la verdad y el ocultamiento. El ocultamiento es lo que
cuando pones una distancia física, entonces se crea una distancia emocional. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que las granjas están fuera de las ciudades, que los rastros no son accesibles, o sea, tú no puedes ir a un rastro y entrar. Nada más así. Eso crea una distancia entre las personas que los van a consumir cuando ya se conoce como carne, huevo, ya como un producto animal. Y esto favorece a la desconexión emocional. A diferencia de lo que hemos hablado otras veces, cuando ha sido criado en un pueblo o cuando hay producción de traspatio, que muchas veces los niños se encariñan con los animales que son criados ahí y muchas veces es más fácil que se sienta como este shock de yo crecí con este animal y ahora lo van a matar para que me lo coma, pues la mayoría de la población no lo experimenta. Ese es el ocultamiento. Después tenemos la desconexión, que es también lo que muchas veces conocemos como disonancia cognitiva. Lo que el otro día hablaba tu invitada de que tenía su vaquita ahí a un lado y al mismo tiempo estaban haciendo una carne asada. Es como, aunque esté todo ahí muy obvio, producto de esta desconexión es que incluso cuando tenemos todo ahí en nuestra cabeza, en nuestra cognición, en nuestro conocimiento, no empata. Porque justo también conocemos a las vacas como vaca, ¿no? Y a la carne como carne, o sea, no relacionamos que literalmente la carne es un pedazo de la vaca. Yo ahorita me acuerdo cuando era chica y yo crecí con la idea de que a las vacas tenían algo que les quitaban, que era lo que nos comíamos. O sea, yo jamás me iba a imaginar que era el músculo. Pues ya de grande y cuando me hice vegana dije, oh my God, no puedo creer Era que es eso. esto. Y ese es el tercer punto, los discursos de la verdad. Quien controla el discurso es quien dice la verdad. ¿Y quiénes tienen ese discurso? La industria cárnica, la industria láctea, la industria de los huevos, que todo se sostiene a través también de la publicidad y de usar muchos eufemismos como eso, carne en lugar de trozo de tal músculo, o tal animal, músculo, sí. O incluso hablar de patas, o sea, en lugar de decir una pierna, es pata y entonces lo asimilas a la pata de una mesa, un mueble, por ejemplo. Tocino, etcétera, etcétera. Salchicha, nugget. Cuando se utiliza también la publicidad engañosa que te hacen creer que los animales fueron creados de una forma completamente diferente. Entonces todo esto favorece a que aprendamos y reforcemos por todos los medios y por todas las formas esta desconexión que nos impide muchas veces sentir empatía por otras especies. Inclusive creemos que no estamos haciendo daño, ¿no? Porque no sé si ubicas también estos camiones que están pintados como de vaquita, o sea, que es una marca, no recuerdo la neta cuál, que venden productos lácteos y la parte de adelante de sus camiones están pintados de vaquita, o sea, están con manchas negras y como que eso te hace sentir así como de, ay, qué bonito la vaca. También vemos esta publicidad de cerditos riéndose, o sea, un lugar donde venden carnitas, un cerdito dentro de un caso bien feliz, ¿no? Ajá. Y creemos que no estamos haciendo daño, o sea, nos venden como esta idea para sentir que no estamos haciendo daño cuando en realidad, pues, la realidad es otra, pues. Sí, o sea, la caricaturización es un medio como súper empleado, eso de mostrar a una vaca riéndose, muy feliz, con sus crías a lo mejor, el cerdito ese es como... Y ahí emplea la disonancia cognitiva, o sea, tú como ser humano, ¿cuándo vas a estar feliz si estás adentro de aceite hirviendo? ¿Sabes? Pero entonces no te checa y entonces como así todo bien. A una de mis primitas había decidido, ella como que ya no quería consumir productos animales y entonces... Cuando no había bebida de coco o así, le decían que provenía de... que esa leche que le iban a dar sí era de vacas felices. Entonces es como... todo este discurso, pues sí, pues es una niña. Y luego ya me contaban a mí así como muy... les dijimos así para que se la tomara y yo de que no. Pero sí, o sea, quien maneja el discurso de la verdad es quien va a tener más influencia, claro. Y justo en este caso... coinciden que quien maneja este discurso es quien le beneficia el hecho de que compres estos productos. Claro, para eso se hace. Mencionas algo sobre la desconexión que tenemos con los alimentos y siento que solamente son con los alimentos de origen animal, porque con los productos que vienen como de lo vegetal, de la tierra, lo tenemos como súper impregnado que una fresa viene de una semilla, la planta le da sol, la riegas y como toda esta parte hermosa, ¿no? Pero justo cuando se trata de productos de origen animal, no nos muestran lo que pasa, simplemente nos ilustran una realidad que no existe y finalmente nos dan el producto ya procesado que no se parece en nada a lo que realmente es, pues. Sí, también está este término de referente ausente. Si tú no creciste o no te informaste o nadie te podía informar porque nadie de nuestros papás y mamás saben, no tienes un referente del animal. O sea, lo que a veces te sirven un platillo, no sé, menudo, no recuerdo, creo que es el menudo, o sea, que es como
La panza. Ajá, como panza, no sé qué, y muchas veces ni siquiera sabes si es un cerdo, si es una vaca, y como que solamente te lo comes y luego ya, si por algo se te ocurre pensarlo, no hay un referente, ¿sabes? No hay claro, a quien se le suele destazar del estómago para obtener esto es a este animal, porque yo sé cuál es el proceso, o sea, no existe ese referente. En cambio, con muchos productos, una zanahoria, o sea, todos tenemos el referente, ves un pedazo de zanahoria en tu plato y te imaginas o sea, sacando la zanahoria de la tierra, cosas así. Entonces, claro, todo es un discurso, la incapacidad generada, aprendida a no empatizar con otras especies o a no permitirnos es algo totalmente aprendido y tiene su raíz muy, muy antigua, y por eso no nos podemos, o sea, es muy difícil imaginar otras formas de vivirlo y de alimentarnos y de vestirnos y tal vez como incluso de divertirnos, ¿sabes? O sea, esto ha pasado por tantos, tantos años y está tan reforzado que realmente es un shock como súper fuerte darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me volví vegana fue porque justo me apareció un video, yo había dejado de comer vaca, pollo y cerdo, pero seguía comiéndome peces y seguía consumiendo productos lácteos. Y fue como, ¿por? O sea, ¿por qué esa discriminación, no? Y me apareció un video en YouTube de Gary Yourofsky, probablemente lo conocen, es muy peculiar, y decía que vegano destroza a reportera con argumentos. Y entonces ahí fue como un renunciar a mis defensas para no tener que hacer un cambio, y entonces me aventé ese video, eran como 15 minutos, algo así, luego me aventé uno de 1 hora y me acuerdo que le llamé a mi mamá como llorando de que ya no vuelvo a comer esto. Era como la realidad de todos los productos de... Él habla sobre todas las razones como éticas para dejar de consumir animales. Obviamente lo más importante es por el bienestar de esos propios animales, o sea, que tienen el mismo derecho a vivir que yo, que tienen bla, bla, bla. También hablaba como de cuestiones ambientales, incluso de explotación laboral. Y me acuerdo, o sea, supongo que, o sea, quien sea vegano o vegana probablemente va a identificarse que el primer año que dejas de explotar animales estás sumamente enojado como con todo, con todos y contigo, porque es como, era tan obvio, o sea, era tan obvio, y aún así me burlé de gente vegetariana, dije un montón de tonterías porque todo viene de un desconocimiento súper, súper profundo que se enfrenta con una creencia súper, súper arraigada que refuerzas muchas veces al día cuando comes, principalmente cuando te vistes, cuando te relacionas con los animales de otras especies que hay en tu casa incluso. Entonces, obviamente es algo complicado. Es algo muy chocante porque sí, realmente te das cuenta en el mundo en el que vives que todas las personas que mantienen esa industria, como dices, son las dueñas del discurso de la verdad, que acabar con ello quizás va a costar mucho trabajo, y que las personas que son más cercanas a ti te tachan como de ridículo emocional, no sé, o sea, como que, luego pasa que, los veganos son súper emocionalistas, hablan como desde el sentimentalismo. Ajá. Y sí, es muy chocante, pues, enfrentarte a esta realidad. Sí, en uno de los libros como más populares en defensa de se llama así, En defensa de los derechos de los animales, de Tom Regan, él menciona que todo gran movimiento social o por la justicia pasa por 3 momentos, y el primero es el ridículo. Y luego viene el momento como de la pelea, de la argumentación y contraargumentación, y finalmente el de la aceptación. Porque obviamente hay argumentos, o sea, hay de todo tipo, de todas las ciencias. No hay ningún obstáculo ni filosófico, ni jurídico, ni de ninguna otra ciencia natural, que muchas veces es la que se nos olvida y que ignoramos con conocimiento de causa para no tenerles una consideración a los otros animales. Entonces, esto viene muy, muy de antes, y es lo que me gustaría hablar ahora, como de dónde viene este pensamiento de que somos superiores jerárquicamente, porque cuando yo lo entendí fue como, ok, ¿sabes? O sea, fue como un alivio de, no es que yo sea tontísima que no me haya dado cuenta por mí misma, sino que tiene tantos años y es algo tan normal que todas las personas, o sea, que es normal, ¿sabes? Ahora entiendo por qué hacen esas cosas, y como que te baja un poquito al enojo y entonces ya empiezas a explicar un poco más. Hace años, millones de años, con las primeras razas de Homo sapiens, de los homos, las primeras apariciones homos. El pensamiento dominante era el animismo, que animismo de ánimos, de ánima, de espíritu, de alma.
en el que se consideraba que no solamente los seres humanos tenían un alma o un espíritu, sino también otros seres animales, otros seres vegetales, minerales, incluso sistemas ecológicos. Y entonces había una posición como de horizontalidad en el que se compartía y se cohabitaba en un hábitat. Y entonces se daban otras dinámicas de colaboración, por ejemplo, depredadores que sí tenían características físicas de depredadores, garras, dientes Colmillos. especiales, colmillos. La teoría de la carroña, pues de que esos animales tenían a su presa, la mataban, tomaban lo que necesitaban y luego el ser humano iba y tomaba lo que necesitaba y luego la carroña iba y tomaba lo que necesitaba, bla, bla. Y entonces Yuval Harari, en este libro súper popular de Homo Sapiens, lo dice como de una forma muy poética, que estábamos todos sentados como en una mesa espiritual en el que éramos iguales y entonces nos repartíamos. Pero luego viene la revolución religiosa en el medievo, en el que nos dicen, no, hubo un ente creador divino al que somos semejantes, solamente los seres humanos, y eso nos pone en una posición superior jerárquica. Y eso está muy relacionado con la interpretación del Génesis en la Biblia, que para empezar la Biblia estaba en otro idioma, entonces lo que conocemos ahora es como la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación y así. Y el Génesis cuando se habla del dominio, de que Dios creó al hombre aparte para dominar a las otras especies, para aprovecharse. Y el doctor Alejandro Herrera hace un estudio como súper importante en el que nos dice que es una mala interpretación, que en realidad el dominio puede ser interpretado como el dominus de dominio, de las teorías de dominio, de ser quien se aprovecha y quien explota y quien oprime a los otros que se pusieron para nosotros. Y la otra interpretación es desde el señorío, que tendría que ver con un cuidado. Nosotros tenemos estas características que nos permiten cuidar a las otras especies, ser responsables por ellas, velar porque estén bien. Y entonces eso lo vemos que obviamente la que prevaleció fue la del dominio, pero ahora por muchos años, por ejemplo, también en el medioevo estaba San Francisco de Asís, que él sí, muchas de sus fábulas como más populares es que él cuidaba un perro, un gato y un ratón y los hacía comer como del mismo plato de comida, cosas así. Y que los veía como sus hermanos, ¿no? Ajá. Es lo que yo conozco de él. Sí, es mi santo favorito, no soy creyente, pero es un gran filósofo y entonces él era como la excepción de las creencias de su tiempo, porque en realidad lo que predominó fue la teoría del dominio. La otra fue la del señorío, dio lugar a todas las teorías éticas del cuidado, que ha sido desarrollado sobre todo por los feminismos. Entonces cuando hay esta revolución religiosa, el ser humano se pone arriba. Ya no somos iguales, ya no estamos compartiendo, ya no estamos cohabitando, ya estoy yo ejerciendo un poder sobre ustedes y yo digo qué pasa. Y después viene el renacimiento y viene el humanismo y viene el mecanicismo y entonces se reemplaza la idea de que una semejanza con un ente creador es lo que nos pone arriba. Ahora lo que nos pone arriba es que tenemos uso de razón. Somos racionales y entonces esa racionalidad nos hace ser más inteligentes, nos hace poder disponer de las otras especies y eso se acompaña con la teoría del mecanicismo de René, yo le digo René Descartes, pero es Descartes, que él menciona que la naturaleza funciona como una máquina. O sea, excepto la humanidad, todos los otros animales son como una máquina. Y cuando chillan porque los maltratas, en realidad es como cuando un reloj se está quedando sin aceite, por ejemplo, y empieza a rechinar. Pero no es que estén experimentando dolor ni sufrimiento, sino que son una máquina que necesita ajustes. Y este fue el pensamiento que prevaleció, ¿sabes? O sea, con la revolución y con el renacimiento y el humanismo, lo que fue ese pensamiento el que prevaleció, que el ser humano estaba por encima de las otras especies. ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, ¿por qué pudiendo nosotros cuidar de los otros seres, decidimos dar como la interpretación del dominio relacionado a dominar y oprimir? Yo creo que tiene todo que ver con la satisfacción de los intereses. Es más fácil para comunidades que están creciendo como tan rápido explotar. Como utilizarlo a tu favor, ¿no? Sí. En lugar de respetarlo y dejar que coexista contigo. Sí, yo creo que es más fácil de entrada no preocuparte y no cuidar, sino aprovecharte totalmente y utilizar esta capacidad racional para explotar a los otros. Y aparte hay que tener en cuenta que es algo que se reforzó por muchos años, ¿sabes? O sea, ahora tú y yo, o sea, muchos años después, se nos hizo súper fácil volvernos veganas.
y tener una dieta basada en plantas. Y eso tiene todo que ver con que nos informamos que era fácil. Pero para una sociedad que está creciendo y que está descubriendo nuevas cosas que además les benefician y que la referencia anterior, por ejemplo, del animismo y estos ser como horizontales está tan lejana y que probablemente no hay tanto registro, entonces es muy difícil que te puedas imaginar otras formas de ser y de relacionarte y de vivir, ¿sabes? Entonces, además, la discriminación se puede dar por razones totalmente infundadas, ¿sabes? Es discrimino porque es así y ya. Pero también puedes ejercer una discriminación a la que le empiezas a meter un montón de argumentos y te los empiezas a creer. Por ejemplo, 3 de los argumentos principales que se utilizan para discriminar a los animales es que no tienen un lenguaje. El segundo es que no tienen un alma inmortal y el tercero es que existen diferencias fisiológicas e intelectuales. Pero esas son 3 características que también se han empleado para otras formas de discriminación como el sexismo y como el racismo. Y entonces tú ya no estás ejerciendo una discriminación arbitraria. O sea, no estoy diciéndote, no, tú no vales porque no, porque yo digo. Ya estoy diciendo, no, tú no vales porque tú no eres tan fuerte como yo. Tú no vales porque no tienes la capacidad de resolver este problema matemático como yo. Tú no vales porque tu alma no es tan buena como la mía. Y eso lo hemos experimentado como muchos grupos, ¿sabes? Las mujeres, o sea, siendo parte nosotras del grupo de las mujeres. Y es lo mismo que se ha empleado para los animales. Entonces creo que se reforzó. O sea, no es que haya sido, yo creo, un solo factor el que haya hecho que se fuera el pensamiento dominante, sino un conjunto de totalmente relacionado con la satisfacción de los intereses, porque a final de cuentas lo que perseguimos es la satisfacción de nuestros intereses propios. Claro, porque también ahorita que lo mencionas, o sea, es más fácil utilizar, en este caso, animales para tu beneficio que responsabilizarte de ellos y saber que están coexistiendo aquí contigo. O sea, como totalmente me hace sentido que fue más fácil esa salida, ¿no? Sí, y que además saber que es un pensamiento colonial, pues, o sea, no es que en todas las sociedades de todo el mundo haya sido así, sino que fue el pensamiento que prevaleció en una parte del mundo, o sea, en ciertas sociedades que luego fueron las que colonizaron otros lugares y que impusieron este pensamiento, ¿sabes? Entonces, es un proceso. La verdad no soy experta, pero a lo que yo he leído y entiendo ha sido eso, pues, un proceso. ¿Y por qué crees que es tan difícil cuando ya nos damos cuenta el hacer este cambio? O sea, ¿por qué nos cuesta como tanto trabajo? Sabemos que las tenemos arraigadas, pero hay una razón como más allá. Yo creo que tiene que ver con el mínimo esfuerzo. O sea, cuando alguien quiere llevar a cabo algo, siempre va a buscar la forma de hacerlo más fácil. Y entonces cuando tú empiezas a ser sensible a ciertos temas, o sea, ok, ya superamos el racismo. No a nivel mundial, pero ponle, tú ya superaste el racismo, ya superé el sexismo. Ahora, ¿qué? ¿Sabes? O sea, ya identificas ciertos patrones y entonces empiezas a ver que a lo mejor estás explotando a otros seres animales y a lo mejor tus formas de consumo no son sustentables y entonces haber hecho esos otros 2 cambios a lo mejor te costó mucho trabajo, entonces ahora prefieres no enterarte para no tener que hacer un cambio. Es lo que muchas veces se conoce como el fenómeno del avestruz. Tal vez es un poco específica. Te estaba diciendo el otro día como relacionarlo como algo malo que el avestruz meta la cabeza cuando en realidad es algo propio de su especie. Pero en la metáfora, cuando sabes que a lo mejor adquirir cierto conocimiento te va a imponer a hacer cambios en tu vida, prefieres evitarlo. Y entonces escondes la cabeza, volteas hacia otro lado o prefieres no enterarte o dices como que no. En mi trabajo me pasa mucho como que sí, te firmo lo que tú quieras, pero no quiero ver los videos o no quiero que me digas nada, como... ¿Que los diputados o tus mismos jefes te dicen? No, como el público, pues. Por claro. ejemplo, no todos quieren saber cuáles son las condiciones en las que los animales son criados en una granja en una industria para que luego se los coman, ¿sabes? Es como, prefiero no saber, prefiero que me digas, sí, si yo te firmo van a cambiar una ley, pero yo no tener que hacer un cambio. O sea, que hagan cambio las otras personas, pero no yo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el mínimo esfuerzo y que tampoco hay mucha educación al respecto como de hacernos responsables, ¿sabes? No hay mucho sobre hacernos responsables sobre nuestras propias vidas, sobre las vidas de nuestros semejantes, que esa es otra cosa. Es más fácil ser empática con tu familia, con tus amigos y luego tal vez hacerlo un poquito más grande. En esto Singer, que habla de la expansión del círculo de consideración ética y moral, empiezas con tus más cercanos, luego lo amplías un poco más, luego tal vez te preocupas por que hubo un desastre natural en el otro continente y entonces chance te preocupas y luego tal vez te preocupas por un fenómeno que afecta a toda la especie humana en el mundo y ya, ¿sabes? O sea, puede ser como muy abrumador preocuparte en otras especies animales.
Hace poco vi un video que era un chavo que decía, probablemente la pesca va a acabar con el mundo, pero nadie está hablando sobre esto. Y hablaba de cómo la pesca industrial está dañando a todo el ecosistema y otras especies, etcétera, ¿no? La verdad es que pues es información que durante mucho tiempo se ha difundido, pero los comentarios decían como, ay, por favor, que alguien haga algo. O sea, ¿dónde están las instituciones que protegen el océano? ¿Dónde están todas estas personas que les preocupan estos temas porque no están haciendo nada, ¿no? En lugar de decir, ¿yo qué puedo hacer para que eso cambie? Porque pues el consumo de animales marinos hace que pues exista la pesca industrial. Entonces, en lugar de que dijeran, no, es que yo voy a dejar de consumir animales marinos para que eso no pase, era como que alguien haga algo, o sea, alguien, o sea, casi que arrobando ahí a las asociaciones que podían hacer algo, en lugar de responsabilizarnos nosotros. Sí, yo creo que es algo que tiene que ir a la par. O sea, si no hacemos un cambio como individual, es muy difícil que luego podamos hacer una exigencia a nivel estructural, porque sí existe la responsabilidad individual y para eso nos sirve la ética. O sea, que me estén diciendo que consumir animales está bien no significa que esté bien. Para eso entra una reflexión propia y yo digo, no está bien, porque a través de esos principios, bla, bla. Y eso es muy importante. Y es muy importante tomar como la responsabilidad antes y exigir a quien sí puede hacer un cambio estructural, porque a final de cuentas es importante, es un primer paso, todas y todos tenemos que hacerlo, pero también hay que saber, en ese informarse, saber a quién tenemos que exigir, y entonces entre más personas estemos exigiéndolo es más probable que nos hagan caso, pero definitivamente es muchísimo más fácil pedirle a alguien más que haga algo. Es algo que he aprendido y que muchas veces nos pasa, ¿sabes? O sea, es normal, creo yo. Estamos acostumbradas y acostumbrados como a querer lo que implique menos esfuerzo. Pero justo también si queremos que nuestra sociedad y mundo cambie, creo que también es importante responsabilizarnos nosotros, ¿no? O sea, si exigimos como un cambio de afuera, quizás va a pasar pero en mucho más tiempo que si hacemos un cambio nosotros y con ese cambio podemos exigir algo al sistema ya en general, pues. Sí, o sea, el cambio individual es necesario para exigir un cambio estructural. Por ejemplo, existe este principio de la responsabilidad compartida pero diferenciada. Es decir, yo soy responsable de lo que puedo, pero no es la misma responsabilidad que tengo yo a la responsabilidad que tiene esta persona que sale con 500 barcos y captura toneladas de peso vivo, porque aparte ni siquiera tenemos números de animales acuáticos que son capturados, o sea, no sabemos de individuos, sabemos de toneladas. No es la misma responsabilidad que tenemos. Somos responsables, pero es diferente. Entonces eso es muy importante como también de tener en cuenta. Y ahorita mencionaste algo que me recordó otra cosa sobre cómo la ética y la moralidad no siempre se relaciona como con las leyes, y siento que es un argumento que muchas veces lo replica mucha gente, y es que comparar, por ejemplo, de decirle, oye, pero tú te comerías a tu perro, ay no, eso es ilegal, ¿no? O las peleas de perros son ilegales y consumir animales sí es legal. O sea, tú que estás en el área legal y que también constantemente están buscando cambiar estas leyes, ¿cómo ves esta parte de que lo legal al parecer es permitido o al menos así lo ve cierta parte de la sociedad? Sí, pues es esta frase que también ya se ha popularizado de que no que sea, el hecho de que sea legal no implica que sea justo. O sea, una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia. Hay una filósofa que a mí me gusta mucho que se llama Martha Nussbaum, y entonces ella habla de las fronteras de la justicia. Ella identifica 3 en su libro Las fronteras de la justicia. Habla que una de ellas es la nacionalidad. Por ejemplo, si naciste en un país donde llevan 100 años en guerra, ahí ya tuviste mala suerte de haber nacido ahí, porque nunca vas a tener el mismo acceso a la justicia que alguien que nació en un país europeo, por ejemplo. Entonces, la nacionalidad es una frontera para la justicia y tendrían que hacerse cosas al respecto. La segunda serían las discapacidades. Si naciste con algún tipo de discapacidad, entonces es muy probable que no tengas acceso a la justicia que tienen acceso personas con todas las capacidades para las que está construida el mundo, ¿sabes? O sea, para la mayoría, ese sería como el segundo. Que aquí voy a hacer un paréntesis que a mí me choqué muchísimo. O sea, ella dice, todos vamos, o sea, las personas vamos a envejecer y eventualmente vamos a tener discapacidad. Y yo dije, porque eso es esto, ¿no? De que nos involucramos en los temas a los que empezamos a ser sensibles, pero entonces imagínate, a mí muchas veces es como que ya soy feminista, soy vegana, soy anti Ahora tener que ver los problemas que enfrentan personas con discapacidad cuando nadie en mi círculo cercano los tiene, es como
otra cosa de la que voy a preocuparme y de la que voy a tener que hacer algo, ¿sabes? Porque en cuanto me entere y lo asimile, va a ser como voy a exigirlo. Y entonces cuando leí esto, dije, mi mamá va a ser anciana, mi abuelita va a envejecer más, probablemente va a perder capacidades. Yo voy a estar en ese punto. Entonces es un ejemplo de cómo tener conocimiento y aterrizarlo tal vez en casos como muy específicos nos ayuda a tomar acción. Pero bueno, retomando Nussbaum, el tercero sería la especie. O sea, si en la ruleta de qué vas a nacer siendo te tocó ser humano, que bueno, tienes todo esto que te protege de forma legal, existen todas estas consideraciones morales, bla, bla. Pero si te tocó ser un pollo de la especie que se ha seleccionado para alimentar a la humanidad, ni siquiera sueñes con imaginarte que puedes tener al mínimo, una mínima consideración de lo que tiene alguien que es humano. Entonces eso no es lo mismo que sea legal a que sea justo. Además, la relación de la moral con el derecho tiene diferentes fuentes. Es decir, de dónde surge, de dónde vienen estos cambios. Una de esas fuentes es la moral. Moral es diferente de ética. La moral es algo que nos viene como de forma externa. Es una característica que comparte con el derecho, ¿sabes? O sea, si yo no estoy de acuerdo con esta ley, ni modo. O sea, esa es ley y te va a aplicar. Y la moral es lo mismo, es externo. Yo no estoy de acuerdo con este precepto moral, pero vivo en esta sociedad en la que esa es la moral, entonces me va a aplicar. A diferencia de la ética es que tú te la aplicas. O sea, después de que asimilo mi entorno y lo que me están diciendo, entonces yo me lo cuestiono y lo paso como por filtros, que podrían ser los principios, que voy a hablar un poquito más después. Y entonces ya es como algo que te autoaplicas y no que te viene de forma externa. Y eso es muy, muy importante porque luego lo podemos revertir. Luego esta ética se comparte. Por ejemplo, tú y yo compartimos una postura ética en la que se considera zoocéntrica, es decir, tiene consideración a otras especies animales y entonces tú y yo podemos empezar a crecerlo y puedes empezar a crear comunidad y puedes empezar a cambiar la moral y entonces va a empezar a cambiar la moral y van a empezar a cambiar las leyes. Pero para eso falta un rato, pues ahorita toda la moral es humanocéntrica totalmente. Para lograr cambios en las leyes todavía tenemos que apelar al beneficio humano, ¿sabes? Por ejemplo, existe esta perspectiva del One Health o una sola salud que ha sido adoptada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de Salud y la FAO, en la que dice la salud animal, la salud humana, porque aparte se hace esta diferencia, o sea, no nos reconocemos como animales y la salud del medio ambiente está totalmente relacionada. Entonces, para que podamos subsistir, necesitamos estar coordinados. Pero entonces solo se tiene en cuenta la sanidad de los animales para que no nos brinque una enfermedad de tipo zoonótico. Vale la pena mencionar que el 75% de las nuevas enfermedades, o sea, las emergentes, son de origen zoonótico. O sea, brincan de una especie de otro animal a los humanos. Y esto está totalmente relacionado con la pérdida de biodiversidad y la pérdida de biodiversidad está totalmente relacionado con la ganadería industrial. Entonces sí, o sea, en este punto todavía necesitamos apelar al beneficio humano para lograr cambios en las leyes para los animales. Existen iniciativas en la que, por ejemplo, se propone que se reconozca el derecho humano a la protección animal. En lugar de reconocer derechos a los otros animales, el derecho humano a proteger a los animales. O sea, como yo tengo derecho de proteger a otras especies. Ajá. Okay. En lugar de esa especie tiene que ser protegida. Tiene derecho. Ajá. Entonces es muy, muy diferente. A mí me parece una buena estrategia. O sea, es algo muy pragmático reconocer que estamos, al menos en mi pesimista punto de vista, estamos muy lejos de llegar a lo ideal. Y es una buena herramienta. Pues. El derecho, al final de cuentas, tiene que ser una herramienta para lograr el mayor impacto para los animales que ya están aquí y tratar de que no vengan más a estas condiciones. Pero sí, definitivamente no es lo mismo que sea legal a que sea justo. Martha Nussbaum también habla sobre las teorías de la justicia y dice que aquí me voy a regresar un poco. Cuando hablamos de derechos humanos, está muy relacionado con la dignidad humana. Y ahí lo voy a conectar con lo que mencionaba antes, como a qué nos referimos con que somos dignos. Cuando una de las teorías es que tenemos un derecho natural, o sea, algo
en la naturaleza o algo en lo divino nos reviste de dignidad y entonces debemos tener derechos humanos. Y está la otra teoría de que también la racionalidad nos hace especiales y entonces eso nos reviste de derechos humanos. Se habla mucho de que por el mero hecho de ser humano ya tienes derecho y eso es sumamente especista. Entonces Martha Nussbaum habla de vidas dignas para evitar como todo este conflicto de dónde te viene la dignidad si, por ejemplo, no postulas que existe Dios. Entonces Martha Nussbaum se brinca como todos estos argumentos de tipo más metafísico y ella habla de vidas dignas en las que se reconoce que cada especie animal e incluso cada individuo tiene sus capacidades propias. Son diferentes, pero eso no implica que unas sean mejores que otras. Porque también algo que hemos aprendido como muy masticado es que la evolución es como algo que va escalando y entonces la humanidad es la cúspide de la evolución. Toda la evolución tiende a mejorar. Y en realidad eso es súper, súper falso. La evolución es una prueba y error y nunca va a haber un culmine. Entonces no podemos hablar de que hay una especie que ya fue como lo máximo. La doctora Paulina Rivero Weber de UNAM menciona que tal vez la racionalidad, que tanto se dice que es como el culmine, es un defecto, porque es lo que nos ha llevado a la crisis climática en la que estamos, ¿sabes? O sea, ningún otro animal en ninguna otra época nos ha llevado a esto. Entonces, me parece muy curioso como algo que enaltecemos tanto probablemente es un error. Porque sí utilizan mucho este argumento de que yo soy superior, estamos encima de todas las especies y por lo tanto tenemos derecho a oprimirlas, pero realmente a lo mejor eso está equivocado, pues como dices. Sí, o sea, no hay una tendencia a la mejora en el camino de la evolución. Entonces, cuando reconocemos que cada especie y que cada individuo tiene sus propias capacidades y reconocemos que cada una de ellas debería de ser dignas de ser vividas, eso nos permite tener una justicia interespecie. Por ejemplo, yo hablo de vidas marchitas en uno de mis ensayos y a lo que me refiero es que Nussbaum dice que una vida floreciente es aquella en la que no se entorpecen la práctica de las capacidades, es decir, si a Coco, que es tu perrita y que el otro día estaba tomando el sol, tiene la capacidad de disfrutar el calor en su piel, entonces no tendrías por qué meterla en una jaula sin ningún acceso al sol, ¿sabes? Que estuviera totalmente tapada. Eso sería truncar sus capacidades, sino que no solo no tienes que dañarla, sino que tienes que hacer lo que esté dentro de tus posibilidades para que esa capacidad florezca. Como ensalzarlas, ¿no? O sea, como hacer que brillen. Ajá, dentro del cuidado, no entorpecerlo, sino ayudarle. Si ella tiene esta capacidad de disfrutar el sol, entonces saber dónde da el rayo del sol más tiempo en tu casa y ponerle su camita favorita ahí. Y es un ejemplo como bastante simple, pero podemos ir aún más allá. En el caso de las gallinas, también entender que las necesidades subjetivas, es decir, que se sienten en el cuerpo, aunque probablemente no tengas una necesidad real, sino subjetiva, están ahí y tendrían que ser satisfechas. Por ejemplo, las gallinas durante muchos, muchos años desarrollaron esta necesidad. En su desarrollo evolutivo desarrollaron la necesidad de ponerse a salvo de depredadores. Entonces ellas sienten en su cuerpo la necesidad de subirse a una percha, a un árbol, a una parte elevada para sentirse protegidas. En la industria están en jaulas súper, súper pequeñas, del tamaño de una hoja, tamaño carta. Están en jaulas de ese tamaño y son muchas gallinas. O sea, no es una jaula por gallinas, son muchas gallinas. No pueden estirar las alas, no pueden darse baños de tierra, por ejemplo. A las gallinas les gusta hacer eso. Y no pueden perchar, lo que se conoce como perchar. Aunque esas gallinas estén a salvo de depredadores porque están en una granja con vigilancia y donde sus posibles depredadores se consideran una pérdida, una amenaza para las ganancias de la industria y se matan esos animales, aunque esas gallinas estén a salvo, en su cuerpo ellas sienten la necesidad subjetiva de treparse a una percha. Por eso muchas de las leyes, que bueno, los animales en granja son como un caso muy, muy especial, son los más dejados atrás en la protección legal, entonces incluso como las pequeñas victorias son muchísimo. Permitir que las gallinas tengan acceso a duchas de tierra y a perchar es como lo mínimo para no entorpecer algunas de sus necesidades. Por supuesto que lo que querríamos es la abolición totalmente, pero bueno, es un ejemplo de la teoría de las capacidades. Yo por eso hablo de vidas marchitas. Todas las millones y billones
de vidas que son traídas a la fuerza para el consumo humano, yo sostengo que son vidas marchitas y que es una cuestión de injusticia. Justo porque pasan por el mundo como sin hacer ruido, ¿no? Apagados, tal cual. O sea, nacen en una industria en la que no solo ven por sus necesidades, sino que solamente ven por el beneficio. Eventualmente terminan en un matadero y posteriormente en un plato. Y nadie supo nada de esos seres. O sea, no sabemos cuál era su personalidad, no tenían un nombre, no sabíamos cómo qué le gustaba a ese ser, porque pues todos los animales se ha demostrado que tienen una personalidad única y todos esos seres, o sea, a mí el simple hecho de pensarlo me da algo de saber que todos esos animales, todos esos seres, todos esos individuos están siendo apagados porque no se está tomando en consideración lo que ellos necesitan, pues, o sea, supongo que también algo que necesitan los cerditos es, por ejemplo, ponerse lodo en su piel para no dañarse del sol, y creo que también el hecho de que tengan acceso a un charco o así, pues, también es indispensable y fundamental justo para esa especie, ¿no? Para no dañar su pielecita, pues. Sí, lo que pasa en la ganadería industrial es sumamente terrible. Todas las especies sufren porque es una realidad. O sea, lo que hablaba de la pérdida de la biodiversidad, por ejemplo, todos los animales silvestres que son desplazados de manera forzosa de sus territorios porque se tiene que plantar soya y esa soya se tiene que plantar para alimentar a las vacas. Entonces, en la vida natural, silvestre, no es esta imagen idílica que tenemos, los animales sufren en la naturaleza, pero lo que pasa en lo que pasa en la ganadería industrial es como sumamente terrible. Tú y yo lo hemos hablado, no me voy a poner súper gráfica porque, bueno, no sé. Porque quizás también personas nos están escuchando que son muy sensibles, ¿no? Pero sí, pero también hay una autora que dice como que ella no le gusta disculparse por herir sensibilidades, sino que ella quiere herir las sensibilidades, ¿sabes? O sea, porque cuando sentimos este coraje es lo que nos lleva muchas veces a la acción, ¿sabes? Como no puede estar pasando eso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué está dentro de mis posibilidades? Y creo que conocer las condiciones de los animales en granja, o sea, tú sabes, o sea, te he dicho, yo lo veo todos los días. Hay manuales para cómo practicar abortos, cómo matar fetos, cómo inseminar. ¿De los animales? Sí, de los animales. O sea, hay normas oficiales mexicanas sobre métodos para la matanza y el aturdimiento que, a pesar de que suenan terribles, es como mejor que existan a que no existan. Y al menos te da un algo para denunciar cuando no pasa así. Por supuesto, aunque fuera una muerte indolora, es injusto porque aunque sea indoloro, estás frenando capacidades, las estás apagando porque no permites que florezcan, pues. O sea, cuando matas a un animal, aunque sea de forma indolora, estás truncando sus capacidades. Pero aún así es como lo mínimo, ¿sabes? O sea, si ya sabes que está pasando todo esto, bueno, que exista una norma que te diga cómo tiene que pasar, por supuesto no se aplica, pero el hecho de que exista ya es como una aceptación implícita de quienes los explotan y los matan, de que son sintientes, ¿sabes? O sea, no tendrías una norma para evitar dolor si no aceptaras que pueden sentir dolor. Entonces, sí, los animales que son explotados en la industria, por ejemplo, como a súper grandes rasgos, las gallinas, o sea, se les corta el pico. El pico es como las manos, o sea, el pico para las gallinas son como las manos para nosotras, de que no solamente es por donde se alimentan, sino que les ayuda para la comunicación y les ayuda a explorar, o sea, conocen el mundo a través de sus picos, entonces se los cortan y no es como que nos cortan las uñas como lo que nos sobra, sino que tienen un montón de terminaciones nerviosas, les cuesta comer, o sea, tienen unas implicaciones terribles para su bienestar. También se hace una práctica que se llama pelecha forzada. Se les pone en ayuno por días para forzar que se recuperen como rápido y forzar una segunda postura, como una segunda etapa de postura de huevos. Entonces, el hecho de ponerlas en ayuno eleva sus niveles de estrés, las inmunodeprime, o sea, es un problema de bienestar como súper grande, además de las jaulas. O sea, las jaulas son sumamente terribles. Los pollos han sido seleccionados genéticamente para crecer de forma súper acelerada. O sea, ahorita un pollo crece en semanas lo que antes no crecía en años. Entonces, esto, al pensar que una especie se desarrolla por millones de años incluso, para tener las capacidades que tiene en este día, como para ser más funcional o lo mejor para sí mismo, imagínate que las has ido seleccionando para que crezcan y que te den un provecho a ti en poquitísimos años. Eso provoca que los pollos tengan un montón de problemas como cardíacos y respiratorios, que no se puedan parar porque literalmente sus patitas, sus piernitas no les dan para sostener todo ese peso. Entonces, imagínate, los tienes como súper hacinados, súper a montón. O sea,
la densidad, el número de animales que hay por el espacio es altísimo, entonces no se pueden parar, viven entre sus desechos y están con niveles de amoníaco súper fuertes, entonces no solamente son sus enfermedades, sino todas las lesiones que se causan porque se quema, se les quema la piel, tienen problemas en los ojos, todo esto relacionado con las prácticas propias de la industria. Los cerdos son castrados sin anestesia, se les corta la cola, se les corta los colmillos sin anestesia. O sea, en los países del mundo en el que hay mayores niveles de bienestar para los animales en granja, por ejemplo Alemania, todavía es muy complicado decir que se les ponga anestesia porque entonces los costos de producción se elevan muchísimo. Entonces todo esto se practica a los bebés cerditos y cerditas a los pocos días de vida. O sea, es horrible porque aparte los cerdos, lo que mencionaba, por ejemplo, de que uno de los argumentos de decir que son inferiores es que no tienen un lenguaje. No hablan como nosotros, no tienen nuestro mismo idioma, no son las mismas formas, pero se comunican. Pero hay algunos a los que somos más parecidos y entonces es muy choqueante, ¿sabes? Los peces, por ejemplo, no gritan. Es terrible también todo lo que sufren, pero al no emitir un sonido es como un poco menos impactante, ¿sabes? O sea, te crea menos shock moral, pero los cerdos chillan. Entonces imagínate un cerdito bebé al que lo están castrando sin anestesia, o sea, los gritos son súper, súper fuertes. También las cerdas, por ejemplo, están en jaulas de gestación. O sea, imagínate ser una hembra mamífera que acaba de pasar como por todo este procedimiento, estar en una jaula y poder aplastar a tus cerditos, que aparte los acaban de mutilar. Y es lo que se llama como prácticas dolorosas. O sea, todas las mutilaciones a las vacas se les cortan los cuernos porque representan un peligro como entre ellas, o sea, de que se ataquen. También el corte de cola es para evitar que se ataquen porque obviamente las condiciones en las que están, que no tienen nada que ver con cómo podrían vivir como de una forma menos estresada, pues les provoca que se agredan entre ellos o que agredan a la gente que los está manejando, se dice. Entonces se les practican todas estas cosas como para evitar que se muerdan, que se lastimen, pero imagínate, o sea, un cuerno tiene un montón de terminaciones nerviosas también, sangran muchísimo, les duele muchísimo, aparte se las queman, o sea, se los cortan y luego les queman como para cauterizar. En la industria láctea, las vacas no todo el tiempo están dando leche para que tú las consumas, no es como que este comentario como súper común de es que si no las ordeñas les da mastitis, les duele, pobrecitas. No, o sea, está dando leche porque es una madre, tuvo una cría de la que fue separada y si esa cría era un macho lo van a matar porque no puede ser una hembra de reemplazo para su madre, ¿sabes? O sea, no va a seguir dándoles beneficio. Entonces, las condiciones en las que son, y esas nada más son las condiciones en las que son criadas, ya no hablemos de las condiciones en las que se transportan, en las que se matan, que también son sumamente crueles. Sí, o sea, totalmente lo estás describiendo y yo siento que lo ven como una máquina al que le puedes bajar esto, subir esto. Estamos tan desensibilizados hacia eso que no los vemos como un individuo que tiene la capacidad de sentir, la capacidad de pensar, la capacidad de experimentar. O sea, lo veo como una lavadora que le pones este ciclo para tanto tiempo, o sea, así como lo mencionas con las gallinas. Esto me genera un problema, pues se lo quito. Esto después va a ser más contraproducente, pues se lo quito, se lo corto. O sea, qué horrible está todo eso, ¿no? Y ahora sabemos, o sea, tú misma lo dijiste, o sea, la máquina. ¿De dónde viene ese pensamiento de Descartes con el mecanicismo de que los animales son máquinas? Por eso es muy importante, bueno, por eso a mí me gusta mucho leer e investigar como para saber dónde están realmente esos pensamientos, ¿sabes? También saber que no es algo aleatorio, que no es algo que se decidió como de un día para otro, sino que es un pensamiento que ha sido reforzado de mucho tiempo y que al final de cuentas es infundado, que no es lo que, o sea, que en algún momento esperemos la gente sepa de dónde viene y diga, no es lógico, ¿sabes? O sea, no atiende a ninguna lógica. O sea, es más importante la vida de esos seres, la dignidad, su libertad y su plenitud, que yo esté comiendo ahorita un pollo rostizado en mi casa. O sea, es más importante que las crías puedan estar con sus madres que un vaso de leche en la mañana, ¿sabes? O sea, probablemente muchas personas cuando escuchan como las condiciones en las que viven o así, es como un sentimiento de indignación y como mucha desesperanza. Y es como un saber, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo le puedo decir como a la gente que genuinamente tiene como dudas de cómo hacer, ¿sabes? Cómo guiarse. Y para eso está la bioética. La bioética se encarga como de estudiar y de proponer principios para relacionarlos con lo no humano, lo animal, lo vegetal. En este caso nos vamos a centrar en lo animal y entonces tenemos principios como el de proporcionalidad, que es uno de mis favoritos y que es
súper práctico, ¿sabes? O sea, la filosofía realmente es práctica. Y lo que nos dice ese principio de racionalidad, de proporcionalidad, es lo que tú mencionas, como estos intereses. Mi interés de comerme una quesadilla que fue hecha con leche que obtuvieron de una vaca explotada es un interés secundario. El interés de esa vaca de vivir su propia vida es un interés primario. El interés de esa vaca de vivir en libertad es un interés primario. El interés de esa vaca de que su cuerpo no sea explotado para obtener leche, su interés de que no la separen de su cría, su interés de que no la separen de su grupo, todos son intereses primarios. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, es como una operación súper fácil. Siempre va a prevalecer el interés primario y tienes que actuar en consecuencia. Entonces, no te comas esa quesadilla, ¿sabes? Ve, sobre todo en nuestras sociedades súper industriales, en las que puedes ir a comprarte un queso de almendra que sabe rico. O cámbialo por un taco de frijol. O un taco de frijoles, ajá. O sea, sobre todo en México, o sea, la dieta culturalmente aceptable tiene muchísimas opciones ricas de sabores a los que estamos acostumbrados y que solamente tenemos que hacer como unos ajustes súper chiquitos, porque los intereses primarios de otros animales están muy, muy, muy por encima de nuestros intereses de placer súper banales, ajá, porque aparte Plutarco, un filósofo clásico, porque también el tema de los animales es algo que se ha tratado como, así como siempre ha existido este pensamiento de opresión, siempre ha habido pensadores y pensadoras que dicen no, ¿sabes? O sea, esto está mal en todas las épocas. Entonces Plutarco ya en la Grecia antigua decía que el placer es contrario a la justicia. Entonces no vas a actuar nada más por placer si eso va a provocar una situación de injusticia. Y eso aplica no solamente entre humanos, también aplica como interespecie. Ese es uno de mis principios favoritos. Está el principio también de mínimo daño, que también lo hemos hablado, que cuando vayas a actuar, procura que cause el mínimo daño, sabiendo que existe una ineliminabilidad del conflicto, que también habla Nussbaum, o sea, nuestra existencia va a entrar continuamente en conflicto con la existencia de otros seres. Animales con sistema nervioso central que se consideran sintientes, animales sin sistema nervioso central, animales de los que no sabemos nada y que probablemente les estemos haciendo un daño. Entonces, cuando actuemos hay que elegir la opción que cause el mínimo daño. Porque nuestra existencia de por sí ya tiene huella, o sea, ya nosotros vamos a dejar una huella y eso es inevitable, y no minimizar los cambios que están haciendo muchas personas solamente porque no podemos dejar de hacer daño, porque siento que es mucho este argumento de, ay, pues, o sea, si eres vegano, porque tienes celular, entonces, porque compras empaquetado, porque esto, porque el otro, y se empieza a cuestionar muchísimo esa parte, cuando en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, el hecho de elegir la opción que daña a menos seres es un gran cambio. Y sí, no vamos a poder no hacer ningún daño a nadie, ni al planeta, ni a nadie, porque nuestra huella ya está causando un pequeño daño, pero estamos eligiendo hacer lo mínimo posible. Sí, y ahí se conecta también mucho con el principio de precaución. No podemos decir que nuestro desconocimiento es una razón válida para seguir actuando como actuamos, porque está ahí, ¿sabes? O sea, nada más es que sospeches que algo está raro y hagas una búsqueda de internet súper rápida y entonces sepas sobre el tema y tomes una decisión, ¿sabes? O sea, si, ok, no me los como, pero existe el aceite de palma y entonces te enteras de volada y puedes hacer ajustes, pero saber que el daño es diferente y aplicando el principio de precaución, también saber que cuando no hay evidencia científica, pero hay posibilidades de que estés causando un daño, entonces también utilizar esa capacidad racional en lugar de para oprimir, para detenerte y para no afectar a otros seres. El principio de precaución nos dice que si no hay evidencia, no significa que no exista esas características. Por ejemplo, cuando me dicen como, ¿por qué no como camarones? Si no hay como tanta evidencia de que no tienen un sistema nervioso central, bla, bla, bla. Y es como, sí, pero a final de cuentas es un animal que probablemente tiene otros sistemas que le permiten experimentar un daño en sus propios términos. Entonces, aplicando un principio de precaución, no me los como. Aparte, si tienes otras opciones, ¿por qué elegir esa, Y no? existen otras opciones, claro. O sea, en nuestras sociedades no hay una justificación como para no cambiarlo, porque aparte muchas veces es más barato, hay muchas opciones en el súper. Hay un artículo de Harvard Law de Derecho Animal en el que dice que las sociedades industrializadas donde hay como mayor ingreso per cápita tendrán que ser las primeras en asumir su responsabilidad de pasarse una dieta basada en plantas, ¿sabes? Porque también reconocer que hay como esta responsabilidad compartida pero diferenciada y entonces tener esta iniciativa de
yo tengo más posibilidades de continuar una vida sin tanta modificación, pero dejar de causar tanto daño, entonces tendría que hacerlo. Sí, esos son algunos principios. También existen otros principios de los que me gusta hablar a partir de un ejercicio de imaginación, en el que todas las personas del mundo se pusieron a investigar y aplicaron como sus filtros éticos y decidieron que iban a incluir en su consideración a las otras especies animales y se dan cuenta que la ganadería industrial es algo que ya no se puede tolerar y se van a cerrar todas las granjas. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso existe la justicia distributiva y la restitutiva. La distributiva es aquella en la que entendemos que no somos la única especie que tiene intereses y que tiene preferencias y que tiene necesidades, y entonces todo lo que existe, que comúnmente llamamos recursos en una lógica capitalista, tendría que ser distribuido para todos y para todas. O sea, todos los recursos que existen son para todos los seres que habitamos aquí. Por ejemplo, lo que hemos hablado mucho del hábitat, o sea, si cerráramos la ganadería, o sea, vamos a terminar la ganadería industrial, ¿y qué tenemos que hacer? Regenerar el hábitat de todos los animales silvestres que fueron desplazados para que entonces puedan regresar a ellos. Acomodar un hábitat para todos los animales que fueron explotados para que entonces puedan ocupar sus propios espacios y se puedan desarrollar como en sus propias formas. Y ya pensando como de una forma muy, muy, muy idealista, asumir el coste económico. Saber que todo este dinero que se hizo a costa de sus cuerpos y de sus vidas, hay que regresarlo, y ahí se conecta también con un poco entre distributiva y restitutiva. Hay que reparar el daño, hay que restituirles en todo lo que hicimos mal, y entonces quien se tenga que eutanasiar, se eutanasia. Quien tenga que recibir una rehabilitación, se les da una rehabilitación. Se deja de intervenir en su reproducción, se deja de forzar que se sigan reproduciendo, que sigan viniendo millones y millones de animales cada año, y se deja que mueran naturalmente. A mí también hace poco me impactó mucho un trabajo fotográfico, me parece que se llamaba en inglés como dejarlos envejecer o algo así, y es de una fotógrafa que fue a refugios donde animales que fueron rescatados de la ganadería industrial ya llegaron a viejos, que es algo que no vemos. Qué hermoso. De pensarlo me dieron ganas de llorar. Sí, hermoso. sí. O sea, los pollos que se comen tienen 2 meses. Las vacas en la ganadería industrial tienen 4 años, sabiendo que su esperanza de vida pueden ser 20, ¿sabes? O sea, que una gallina puede vivir años y años. Todos son matados súper jóvenes. O sea, son infantes. Y entonces es algo que, o sea, llevo 6 años siendo vegana y nunca había pensado, ¿sabes? O sea, nunca he visto, o sea, muy raras veces he visto animales de especies que usualmente son explotadas para consumo. Mucho menos he visto a ninguno anciano o anciana. Y entonces era algo así como de dejarlos envejecer. Y son fotos de vacas viejitas, y me lo voy a tatuar. Vacas viejitas, pollos viejitos, cerdos viejitos, cansados, arrugados. Y es algo que no se les permite, ¿sabes? Como dejarlos envejecer y dejarlos que mueran porque tienen que morir, y que si eventualmente se tienen que extinguir porque la forma en la que han sido seleccionados no es compatible con su propio bienestar y con una vida que valga la pena vivirse, pues que se extingan, ¿sabes? O sea, el hecho de que existan muchos individuos de la misma especie y que sigan pasando sus genes no significa que subjetivamente sean felices. Entonces, porque también entra, por ejemplo, esto de los toros que son criados para corridas, y que muchas personas que están a favor de las corridas apoyan esta idea de que, pero si dejamos de hacer las corridas se van a extinguir. Sí, que aparte también, o sea, tiene que ver mucho con una falta de información. O sea, yo que no tuve mucha formación como de ciencias naturales y biológicas porque me No, estuve en un colegio muy religioso. Muy religioso en el que... Sí. Y limitaban mucho esa información. O sea, todo el conocimiento como científico era muy cuidado. O sea, teníamos nuestras propias editoriales como para cuidar qué sabíamos y qué no. Y luego, bueno, decidí estudiar Derecho, entonces menos. Hasta ahora que estudié Biología, pues como la diferencia entre una especie y una raza, ¿sabes? O sea, esta gente que defiende que están haciendo como una actividad de conservación al promover que los toros de Lidia sigan existiendo, es una raza, no es una especie. O sea, el hecho de que dejes de criarlos y de explotarlos de esta forma no significa que la especie se va a extinguir. Implica que esos animales seleccionados van a dejar de ser explotados de la forma en la que tú lo estás haciendo, ¿sabes? Aparte, ¿para qué los estás criando? O sea, y aparte con un montón de tonterías alrededor de ellos, ¿sabes? O sea, los toros y esa especie son herbívoros. Un herbívoro no es agresivo, un herbívoro desarrolló capacidades para huir y para protegerse.
no para atacarte, es un herbívoro. Pero sí, pues tenemos una deuda histórica muy, muy importante que tendría que resarcirse siguiendo los principios de justicia distributiva, justicia restitutiva, y mientras llegamos ahí, aplicar en todas nuestras decisiones diarias el mínimo daño, la proporcionalidad, pensar que hay intereses primordiales que están antes de nuestros intereses intrascendentes, el principio de precaución, porque muchas veces lo que más hablamos son como de esta capacidad sintiente de poder experimentar daños en su cuerpo, de sentirlos, también de ser conscientes, o sea, de saber qué es lo que les está pasando, qué es lo que les está pasando a los otros que están viendo ahí, lo que hablamos también de en los rastros, que una medida también del bienestar animal es como que los animales no presencien la matanza de los otros, porque obviamente se dan cuenta, o sea, son conscientes de eso. También todo el mal que se les hace por la relación que existe entre sus conocidos como manejadores y los animales que están ahí. O sea, porque esos animales conocen seres súper despiadados, pues realmente los seres que están o indiferentes, a su cargo, simplemente indiferentes. No les importa. Y si les importa, pues no lo toman en cuenta. No hacen nada al respecto. Tú que estás dentro del área legal, tanto por tu carrera, por tu trabajo, ¿dónde dirías tú que se encuentra México en el área legal y dónde se encuentra el mundo? O sea, ¿en qué paso vamos rumbo a un mundo en el que los intereses de todos importen, donde exista justicia, donde exista libertad para todos? Muy atrasada. Más de lo que deberíamos. No es lo más esperanzador. El doctor Enríquez dice que hay 3 fases como en el proceso. La primera es la de sanidad, en la que te preocupas como de las cuestiones sanitarias, que los animales estén no enfermos para que cuando te los comas no sean un problema. Cuestiones sanitarias. Vacunarlos contra la rabia, que no haya problemas de higiene de sus desechos. El segundo sería la protección animal, que es en donde estamos muchos países. Al hablar de protección, hablamos de que todavía nosotros como seres con autonomía y con agencia utilizamos eso para proteger a los seres inferiores, pero no les reconocemos como un deber, no nos reconocemos un deber directo hacia ellos, sino como rebotado. Es algo que se conoce como deber indirecto. Yo, para no restarle a mi humanidad, no tengo que ser cruel y no tengo que ser violento, entonces muestro un comportamiento civilizado al no atacar a otros animales e incluso protegerlos. En México, por ejemplo, cada entidad, excepto Oaxaca, tiene su propia ley de protección para los animales o para la fauna, y entonces ahí te dice como, no tienes que patearlos, no debe de haber actos de zoofilia, debes de sacarlos a pasear con correa, tienen que tener una plaquita. Entonces todos esos son actos de protección, de mantenerlos como disminuyendo el sufrimiento y procurando su bienestar como de ciertas formas, como que no se pierdan, que no sean abandonados, etc. Eso es el punto en el que está México, en el que están la mayoría de los países del mundo. Bueno, todos los países del mundo. Y luego está el último como momento en el que los animales son sujetos de derecho por sí mismos, y entonces tenemos un deber directo y ningún país está ningún país está ahí, o sea, al más cerca de estar ahí, ¿sabes? Ni para los animales en general, ni para los animales más olvidados, que son todos los explotados para consumo. O sea, muchísimo menos. Porque también eso es algo muy importante de decir. No es la misma protección legal que tiene un perro en México que el que tiene un pollo. Por ejemplo, en nuestro país, y me gusta mucho hablar de esto, apenas el año pasado, bueno, no que me guste porque sea bueno, sino porque es como, bueno, es algo. Y cada que voy a hablar de eso me acuerdo mucho de Peter Singer. Estábamos en un congreso y él le preguntaron como, ¿qué cambios has visto desde los 70s cuando salió Liberación Animal? Y entonces todo tierno dice de que, bueno, algunas vacas en algunas granjas, en algunos países, ya pueden darse la vuelta. Fue horrible. Sí. O sea, fue horrible. Saber que eso es lo único que se ha logrado. Ajá, o sea, desde los 70, pero es un paso. Ajá, y Peter Singer, o sea, que es una referencia en la defensa animal. Entonces eso me hace sentir como un poquito, o sea, es terrible, pero me gusta también como celebrar estas pequeñitas cosas, o sea, que eventualmente todo va a mejorar. El año pasado, por primera vez en toda la historia del país, en todo lo ancho, o sea, en toda la historia y en todo el territorio del país, por primera vez una ley de protección animal incluyó a los animales en granja, o sea, los animales explotados cuando están en la granja, cuando están en las industrias de carne, de leche, de huevos. ¿Qué estado fue? Hidalgo. Impulsamos una iniciativa ya a partir de una investigación que lanzó Igualdad Animal en México de cómo son tratados los animales, cómo se matan, y entonces presentamos esta iniciativa y es el primer estado en la historia del país que su ley de protección los incluye. Y estamos hablando que son criterios mínimos, o sea, de verdad, lo mínimo
y es una victoria. Lo intentamos aquí en Jalisco, logramos que se aprobara en comisión y después le dieron para atrás porque obviamente hay muchos intereses y hay muchos, pues sí, obstáculos, pero es algo, ¿sabes? O sea, es algo. Yo diría que es una de las leyes más avanzadas porque si no incluye a todas las especies animales, entonces no puedes considerar una ley de protección. En Ciudad de México y en Estado de México, su constitución local dice que los animales son considerados sintientes, tienen una buena ley de protección, no incluye a los animales en granja y así podríamos irnos. Algunas leyes son mejores, algunas son peores, pero Hidalgo es la única que habla de animales en granja. Eso hablando del país. En la constitución también impulsamos una iniciativa el año pasado para que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que rigen todo el país también no tuviera la consideración de los animales con sistema nervioso central como sintientes y se exigiera un deber de protección a su bienestar animal. Todavía no hemos logrado que pase, pero existe. En Chile también existe una iniciativa así. En Colombia hay muchos esfuerzos, pero en ningún país en el mundo todos los animales de todas las especies son sujetos de derecho. Eso hablando como en la legislación, o sea, en el cambio de las leyes y de las constituciones. En el ámbito judicial, es decir, como demandas, posiciones de la Corte, Argentina, Chile, me parece, y otras cortes, supremas cortes de justicia equivalentes a esos países han declarado que hay personas no humanas, por ejemplo, pero no para todos los animales, sino como para los animales a los que se les protegió a través de un habeas corpus o de procedimientos parecidos. Y entonces, por ejemplo, la jueza Elena Liberatori habló de la primera persona no humana, Sandra, que era una orangutana, y se le reconoció la característica de persona no humana. Ha habido casos así como aislados, pero en ninguna parte del mundo existe eso. En uno de los países que tiene como mejor protección al bienestar es el Reino Unido y Alemania, pero aún así hay son cambios a 2027, por ejemplo, para los animales en granja, que es de los que hablo más porque es para los que trabajo. Y no es liberarlos, y no es que, por supuesto, en ningún lado se habla de liberación, pero es darles algunas libertades. Porque no sé, ahorita estoy pensando, quizás ese cambio de liberación tiene que venir de una exigencia de la sociedad. O sea, no sé, creo que nos puede quedar claro que por parte de sus explotadores o del sistema que mantienen, jamás se les va a ocurrir ni pasar por la mente liberarlos. O sea, eso tiene que venir desde una exigencia de la sociedad. O sea, o qué tiene que pasar para que eso cambie. Es que es muy complejo. En tu primer capítulo hablabas como de en qué momento, en qué mesa se sentaron y dijeron estos animales y estos animales no. Es lo que se conoce como el contrato social y el contractualismo. No sé si has escuchado alguna vez como el contrato imaginario transparente que todos firmamos para vivir en sociedad. Como los acuerdos que tenemos. Existe, la teoría del contractualismo es que todos en algún momento firmamos un contrato social para poder vivir en sociedad y entonces cedimos ciertas libertades para garantizar ciertos derechos. Yo cedo un poco de mi libertad a no ser agresiva y no golpearte a cambio de que exista un sistema de justicia que si tú me haces algo te pueda juzgar. Y entonces existe este contrato social y cuando se determinó, bueno, existen muchos filósofos, podríamos aventarnos otra hora hablando del contractualismo, pero ahí se decidió que solamente la especie humana entrara dentro de ese contrato. O sea, para que más especies entren necesitamos desmantelar un sistema de pensamiento que está apoyado en un sistema capitalista. Yo sí me imagino, no sé, quizás mi visión es súper positiva y realmente cruzo los dedos por al menos ver un poco de lo que se ha ido sembrando por mucho tiempo, ¿no? Pero yo considero que en el momento en el que la sociedad, o sea, todas las personas nos pongamos de acuerdo y digamos, no voy a consumir esto, no voy a apoyar esto, como que realmente tomemos esta postura que habla mucho del veganismo, esta postura política, muchas cosas van a empezar a cambiar, o sea, porque si ahorita a las personas les da igual cómo traten a los animales que están en su plato, hace que solamente las organizaciones a las que les importan los animales estén abogando por ellos. Sin embargo, si la gente deja de consumir estos productos porque simplemente significan explotación, pues va a hacer que realmente lleguen como pues a las grandes mentes o grandes personas que pueden tomar decisiones referente a esto, ¿sabes? O sea, no sé, yo sí creo como que el hecho de las opciones vegetales que van como en auge y que
realmente se parecen un montón a la carne, como que siento que va a ser la salida hacia que se dejen de utilizar animales para este consumo. Por ejemplo, la marca Eura predica mucho que todo en la vida ha evolucionado, ¿no? O sea, que por muchos años hemos utilizado animales para muchas cosas y eventualmente ha evolucionado a utilizar otras cosas para estas mismas necesidades, ¿no? Pero la industria alimentaria es una de las que no. Entonces, como que en la evolución apuntaría a dejarlos fuera de este proceso para podernos seguir alimentando de lo mismo, pero sin ya utilizar animales de por medio. Pues yo creo que podemos tener otro podcast para hablar de estas cosas. Like si quieres parte 2. No, la verdad es que está súper interesante y como te digo, o sea, yo creo que estas pláticas son como las que eventualmente se nos dan en cualquier otro lado. Y el hecho de tener pues aquí como ya todo, como de hecho plasmarlo, inmortalizarlo para que muchas otras personas puedan escuchar, creo que también es algo chido. O sea, yo personalmente considero que el veganismo se sigue escribiendo y se va a seguir escribiendo en este momento. O sea, no es como que algo que ya fue ni algo que va a ser, sino es algo que está sucediendo y que es clave para que el futuro de millones de animales pueda ser diferente, pues. Sí, es algo que, o sea, el pensamiento y la ética no antropocéntrica es algo que ha existido en todas las épocas. O sea, de como te mencionaba, desde la Grecia clásica, me declaro ignorante en cuestiones como no tan occidentales, pero en todos lados ha habido como un pensamiento crítico respecto de nuestra relación con otras especies y con animales y vegetales en general. Y es importante, o sea, es muy valioso y es muy importante todo lo que se hace, aunque tal vez no nos toque a nosotras verlo, o sea, no nos toque presenciar un mundo un mundo ético para todas las especies. Tal vez no nos toca, tal vez no existe como nosotras lo imaginamos, porque también, bueno, quién sabe, pero es muy muy valioso todo lo que hacemos. O sea, pienso que si Gary Yourofsky, con todas las críticas que se le pueden y se le han hecho, no hubiera hecho ese video, quién sabe cuántos años antes yo no lo hubiera visto, yo no me hubiera involucrado y no estaría aquí. Y probablemente si no era él, otra persona que se atrevió a hablar sobre esto hubiera hecho esa labor de difusión, muchas otras personas no tendrían como este cambio. Yo una vez así también de que lloré porque estaba Steven Wise, que es de Non-Human Rights Project, estaba hablando de que él era un abogado en los 70s y era el único abogado en los 70s en Estados Unidos defendiendo animales en las cortes. Y entonces para mí era como, o sea, a mí me ridiculizaron muchísimo y aún así es como, no me fue tan complicado encontrar gente que tuviera como un pensamiento parecido al mío. Ahora imagínate en esa época, ¿sabes? O sea, posicionarte en contra de cosas como tan aceptadas, someterte al ridículo y aún así saber que no somos las víctimas del especismo. O sea, eso es algo como súper fuerte que podemos hacer y deshacer y creer que lo que estamos haciendo bien, pero a final de cuentas nosotras y nosotros no somos quienes sufrimos el sistema especista. Entonces es muy probable que nos equivoquemos porque las reales víctimas están en las granjas, están siendo desplazadas, no hablamos el mismo idioma, no nos comunicamos de las mismas formas, entonces nunca vamos a tener esta retroalimentación de no, esta no es la forma en la que tienes que hacer activismo, yo prefiero que hagas esto, o vas muy bien, síguelo así, o no te creas, esto no funciona. O sea, nunca vamos a tener esa retroalimentación, entonces estamos haciendo como lo mejor que podemos desde nuestro desconocimiento, permitiéndonos tener como capacidad de reconocer que hay otras formas de vida y respetarlas, desde reconocer que no somos la cúspide y que no tenemos todas las respuestas, pero que lo estamos intentando. Entonces sí. ¿Y cuál consideras tú que sería como una alternativa a todo esto, a todo este sistema especista? O sea, desde tu percepción, ¿cuál sería la alternativa para dejar de explotar estos animales? ¿Como a nivel masivo o individual? Individual. Bueno, ahorita afortunadamente existen como muchísimas opciones de información. Existen pieles no animales, existen un montón de espectáculos sin animales, existe un montón de productos industrializados para como suplantar o reemplazar a las proteínas de origen animal. En Igualdad Animal México existe este programa que se llama Love Veg, como Amor Veg, y son cientos y cientos de recetas gratis, totalmente basadas en plantas mexicanas. O sea, no vamos a hablar como
de cambiar a una dieta de otro lado, sino platillos a los que estamos acostumbrados, pero en su versión 100% vegetal. Y creo que esto es como una forma muy, muy fácil de acercar a la gente otras opciones. También el proyecto que tú tienes, sigan en Contofu, si viven en Guadalajara, para opciones de restaurantes. O sea, saber que lo hacemos por los animales y también hacernos como de una red de apoyo en el cambio a cuando queremos dejar de apoyar sistemas de explotación, de cómo hacernos la más fácil, porque eso nos va a ayudar a que sea sostenible. Y a nivel masivo. Apoyar a las organizaciones que están haciendo algo. La organización es súper, súper importante, y el hecho de que exista gente que trabajamos para eso, que tenemos una estrategia, que tenemos un programa de trabajo, que hay gente profesional que se dedica a esto. Entonces, en Igualdad Animal existe este programa de protectores animales. Tú te suscribes y entonces te llegan acciones digitales. Mandar un correo a un legislador o legisladora para que cambie una ley. Mandar un correo para que una empresa elimine de su cadena de suministro los huevos de gallinas que estuvieron toda su vida en jaulas. Afortunadamente también ya existimos organizaciones que estamos haciendo ese trabajo, y es una forma fácil de hacer comunidad en primer lugar, y segundo lugar de exigir cambios estructurales. Yo estoy suscrita a ese correo y la verdad es que sí está súper fácil. O sea, te llegan correos sobre ciertas iniciativas, literal, te dan un link, tú le das clic y le das enviar, ya sea un correo, un tweet, lo que sea. Siento que sí son como este apoyo que necesitan estas organizaciones, como dices. Sí, y es una forma de involucrarte realmente en el problema, o sea, saber que están pasando cosas. O sea, también es una forma como de no sentirte solo, porque muchas veces cuando haces esta transición como que no todos están de acuerdo, no son las mismas tácticas, y entonces conectar con otras personas y enterarte de lo que está pasando y cómo puedes apoyar de una forma en la que también estás siendo, no me voy a poner patriota y etcétera, pero una forma de ser como un ciudadano responsable. Saber que si a lo mejor la forma de impactar a los animales ahorita es proveer un capítulo de bienestar para que los que ya existen en este momento no la pasen tan mal, o sí, disminuir aunque sea un poco, entonces apoyarlo, porque es mejor movernos a esperar que haya un cambio de afuera. Ajá, o sea, que pase un cambio como que de repente, ¿sabes? O sea, no va a pasar. Si no lo hacemos nosotras y si no lo exigimos todos los días de todas las formas posibles, no va a pasar. Totalmente. La verdad es que, bueno, este capítulo me deja muy pensativa, con muchísima información. Yo espero que tu persona que nos está escuchando te haya sido muy útil. La verdad es que creo que todas estas pláticas nos dan para 1000 podcasts más. Yo espero tenerte muy pronto de vuelta, Isa. La verdad, encantada de tenerte por acá. Antes de despedirnos, me gustaría que me mencionaras tu definición de veganismo, porque considero que muchas veces el veganismo nos lo venden como una dieta, y creo que es importante que las personas veganas antiespecistas lo definan y hablen de él. Muy bien, pues yo diría que el veganismo es el rechazo a la explotación de otras especies animales a través de la ampliación de nuestra consideración ética hacia ellos. Muy bien. Y por último, me gustaría que nos dijeras 1, 2, 3 o los consejos que quieras para aquellas personas que después de escuchar esta información quieran hacer un cambio o quieren empezar a hacer algo al respecto. Ok, yo creo que lo más importante es como saber su contexto. No es lo mismo lo que le podría sugerir a alguien que muy, muy chiquitos, o sea, afortunadamente personas de la secundaria o en la preparatoria que están haciendo cambios y que todavía viven con sus papás, que no tienen independencia económica, no es lo mismo que una adulto que independiente que ajá. Yo creo que lo más importante sería como conocer el contexto y aplicar el mínimo daño y la proporcionalidad. O sea, ¿qué puedo hacer hoy que cause menos daño y que haga realmente un cambio, ¿no? Como yo creo que todos podrían apoyar a una organización. Si no tienes dinero para donar, entonces haciendo las acciones. Si puedes hacer acciones y donar, entonces eso. Si puedes hacer acciones, donar y además escribirles porque desde tu profesión o lo que sea ves que puede haber una oportunidad de entonces hacerlo. Involucrarse. Yo creo que si me pudiera decir algo a mí de hace 6 años sería como involucrarme desde antes, informarme, porque al final de cuentas, cuando haces este cambio, cuando renuncias a ser la persona dominante en una situación de discriminación, el hecho de que hables al respecto y que eduques al respecto es sumamente básico. O
¿sabes? O sea, involucrarte desde el principio, leer, porque te van a tirar por todos lados y entonces cuando sabes que no se trata sobre ti, porque también yo soy una persona súper, o sea, soy más introvertida y soy más penosa y más tímida, pero cuando pienso en los animales y pienso que aventarme poquito a sentirme incómoda, a tener confrontaciones amigables pues con argumentos, va a tener mucho más impacto para los animales que realmente están mal en comparación con que yo pueda pasar un mal rato, es como sumamente importante. O sea, informarte, no tener miedo de educar y también ser muy, muy realista. O sea, me refiero a muy realista como entender que hay muchas aproximaciones. O sea, saber que si alguien es antiespecista y tiene tácticas diferentes a las tuyas, eso no implica que no esté haciendo algo. ¿Sí me explico? O sea, como no ser críticos del movimiento, saber que hay estrategias diferentes, pero apoyar como desde diferentes frentes, por así decirlo. Claro. Yo generalmente, o sea, en general considero que todas las personas que estamos haciendo algo al respecto, al final de cuentas, nos complementamos, ¿no? A lo mejor lo que tú puedes hacer es platicar con tu familia sobre alternativas antiespecistas. A lo mejor lo que tú puedes hacer es hacer un canal de alimentación. A lo mejor lo que tú puedes hacer, en su caso, por ejemplo, como asociación, es exigirle a los gobiernos leyes, o sea, y todo en un punto como que vamos avanzando y al final culmina en lo mismo, pero sí creo que todo lo que hacemos todos es importante, pues. Sí, sumamente importante porque no podemos abarcar todos, ni a todos, y no a todas las personas nos entran de la misma forma y no todas entendemos de la misma forma en diferentes momentos. O sea, tal vez si ahorita yo, o sea, en esta edad de escuchar a Gary Jurovsky que escuché en esa hace 6 años, probablemente ahora no reaccionaría de la misma forma, pero el hecho de que Gary lo haya hecho así en ese momento a mí me ayudó a que ahora yo esté así ahora. Entonces, ser crítico, tomar postura, lo que tú quieras, pero reconocer que es un movimiento grande, diverso, que estamos haciendo lo mejor que podemos e involucrarse en ello. Totalmente. Muchísimas gracias, Isa, por estar aquí. Me gustaría que nos compartieras lo que te guste de tus redes, algún proyecto en el cual te podamos apoyar, seguir. Bueno, yo sugeriría que sigan a Igualdad Animal México, está en todas las redes sociales, también pueden buscar su página de internet. También Lopveg, si quieren recetas con alternativas 100% basadas en plantas. Y también existe un proyecto universitario que se llama Animales y Praxis. Si son estudiantes universitarios, los pueden contactar. Ellos se encargan también de hacer una gran labor de divulgación. Vean las investigaciones, compártanlas de igualdad animal, firmen las acciones y así. Perfecto. Pues bueno, esperamos tus comentarios por allá y yo estoy en todas las redes @con.tofu. La verdad es que me encantaría recibir tu retroalimentación sobre todo lo que escuchaste. Si algo de lo que escuchaste en este capítulo te sirvió o crees que le puede ayudar a alguien, lo puedes compartir con las personas que tú quieras. Y bueno, muchísimas gracias, Isa, por estar aquí. Espero que se repita pronto. No tan pronto. Ajá. No que lo hayamos grabado y tuviera que venir un día después. Eso es un comentario al azar, nada que ver con la realidad. Y pues bueno, muchísimas gracias a ti por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo en esta isla desierta. Aquí te esperamos más y más personas. Cada vez somos parte de este proyecto y pues yo encantada. Gracias, Clau. Nos vemos.